Wendy Guevara ayuda a anciana a levantarse, y lo que pasó después te va a dejar con los ojos como platos. Esto no es un chismecito cualquiera. No, no, no. Esto es una bomba. Una escena digna de telenovela que sacudió el mundo del espectáculo como un huracán. Quédate pegadito, porque te voy a contar cada detalle, paso a paso, con toda la carnita y el giro final que ni en tus sueños te hubieras imaginado. Prepárate, porque esta historia no solo te va a sorprender, te va a tocar el corazón de una forma que no se te va a olvidar. Mira, yo sé que uno escucha Wendy Guevara ayudó a una anciana a levantarse y piensa, bueno, pues qué bonito gesto, ¿no? Una historia tierna, un momentito de humanidad, y sí, pero aquí no estamos hablando de cualquier gesto. Estamos hablando de un momento que se sintió como si todo el universo se hubiera detenido un segundo para decir, sí, todavía hay gente con corazón. Y que conste, cuando digo que se detuvo el universo, es porque de verdad así se sintió. Todos los que estaban alrededor se quedaron como congelados, con esa cara de estamos viendo lo que estamos viendo. Porque no fue solo levantarla. Fue todo lo que pasó antes, durante y después, que ahora te voy a desgranar como si estuviéramos desmenuzando una buena pieza de carnita asada. Todo comenzó en un evento público. Wendy, radiante como siempre, con ese carisma que parece que va encendiendo luces por donde pasa. Ya sabes cómo es ella. Llega y es imposible no verla. Pero ese día, entre selfies, saludos, flashes y voces que gritaban su nombre, de pronto se dio cuenta de algo que casi nadie más notó. Una señora mayor, muy mayor, estaba tratando de incorporarse de una silla baja y no podía. Y aquí, mi amor, es donde ya empieza el verdadero chisme emocional. Porque ¿cuánta gente pasa de largo ante algo así? Muchísima. Pero no Wendy. Ella, sin pensarlo dos veces, dejó de lado todo lo que estaba haciendo. Imagínate la escena. Asistentes queriendo tomarse la foto, gente esperando saludarla, y ella, con toda calma y sin prisa, se agacha para ayudar a la señora. Y aquí es donde te digo que la magia se notó. No fue un levantarla y ya. No. Fue tomarse el tiempo, preguntarle si estaba bien, asegurarse de que sus pies quedaran firmes, incluso acomodarle el bolso para que no se le resbalara del hombro. Pequeños gestos, pero con un peso enorme. Claro, yo no sé tú, pero yo aquí ya estaba pensando. Esta mujer es de las que no se olvidan de dónde viene. Porque ese tipo de sensibilidad no se aprende en la alfombra roja. Eso viene de casa, de la vida, de haber pasado momentos donde uno agradece que alguien te tienda la mano. Y Wendy, que viene de abajo, sabe lo que es luchar, sabe lo que es ser invisible para la gente, por eso, cuando vio a esa señora, no la trató como una desconocida. La trató como si fuera su propia abuela. Ahora, te voy a confesar algo. La gente que estaba ahí empezó a grabar, claro. Porque vivimos en la era en la que si no se graba, parece que no pasó. Y yo me alegro que lo hayan hecho, porque lo que esas cámaras captaron es oro puro. Las imágenes muestran a una Wendy enfocada, sin importar si la peineta se le movía o si se arrugaba el vestido. Esa mujer estaba en misión de rescate emocional. Y ojo, que aquí todavía no empieza lo fuerte. Porque después de que la señora se puso de pie y le agradeció, pasó algo que nadie esperaba. La anciana comenzó a llorar. Sí, a llorar. Y no eran lágrimas de dolor físico, eran lágrimas de emoción pura. Se le notaba que no estaba acostumbrada a que alguien, mucho menos una figura pública, se detuviera por ella. Y ahí fue donde Wendy la abrazó. No ese abrazo rápido de compromiso. No, un abrazo apretado, sentido, de esos que transmiten calor humano. Y aquí es donde yo, como buen narrador de famosos con corazón, te digo que ese abrazo valió más que cualquier titular de revista. Por supuesto, en redes sociales el video se empezó a mover más rápido que chisme en vecindad. Y como era de esperarse, hubo de todo. Gente que se conmovió hasta las lágrimas, gente que aprovechó para recordar otros gestos bonitos de Wendy, y claro, uno que otro jate diciendo que seguro lo hizo para la cámara. Pero aquí, mi amor, es donde yo pongo las manos en el fuego. Esa reacción no se actúa. Nadie finge así, con esa naturalidad, en medio de un evento y con todo el mundo mirando. Eso es genuino. Y mientras más veía el video, más me daba cuenta de algo. No fue solo un momento bonito para la señora, fue un recordatorio para todos los presentes y para todos los que lo vimos después. Porque a veces, entre tanto chisme de peleas, traiciones y egos inflados, se nos olvida que también hay historias que nos reconcilian con la humanidad.
Y esta, créeme, es una de ellas. Ahora bien, hay un detalle que me parece crucial y que mucha gente pasó por alto. Después de ayudar a la señora, Wendy no regresó inmediatamente al centro de atención. No. Se quedó unos minutos más, asegurándose de que la mujer estuviera bien, hablando con ella y con su acompañante. Eso, cariño, es algo que un equipo de relaciones públicas jamás te pide que hagas. Eso sale del corazón. Y es ahí donde entiendes por qué Wendy conecta tanto con la gente, porque es real. Pero claro, aquí viene la parte donde uno empieza a atar cabos y a preguntarse, ¿por qué este momento explotó tanto en redes? Y yo tengo mi teoría. Vivimos en una época en la que la gente está cansada de tanta pose y tanto filtro. Cuando aparece alguien que, sin planearlo, deja ver un acto de bondad pura, la gente se agarra de eso como náufrago a tabla. No es solo Wendy ayudando a una anciana. Es la imagen de que todavía hay gestos que nos pueden salvar el día. Y mientras más revisaba comentarios, más me convencía. Este momento tocó fibras profundas. Había gente diciendo que les recordaba a sus propias madres o abuelas. Otros que confesaban que se les hizo un nudo en la garganta. Incluso leía a una persona diciendo que, gracias a ver ese video, decidió visitar a su abuela ese mismo día. ¿Te das cuenta del impacto? Esto no fue un escándalo de esos que dividen opiniones. Fue un gesto que unió a todos, al menos por un ratito. Y aquí te dejo la reflexión, porque claro que este canal es de chismes, pero chismes con corazón. Cuando alguien famoso utiliza su visibilidad para dar un ejemplo así, lo mínimo que podemos hacer es contarlo. No para inflar el ego de la persona, sino para recordar que cada uno de nosotros, aunque no tengamos miles de seguidores, puede ser Wendy Guevara para alguien en el momento justo. Eso sí, que no se te olvide, este es solo el principio. Porque lo que pasó después de este gesto, ay, cariño, ahí sí que las cosas empezaron a poner más intensas. Porque resulta que este acto no solo tocó corazones, sino que también encendió ciertas envidias, movió fichas en lugares que ni te imaginas, y abrió una cadena de eventos que todavía hoy sigue dando de qué hablar. Pero eso, mi amor, te lo voy a ir contando paso a paso, porque si te lo suelto todo ahora, se nos quema el guiso. ¿Quieres saber quién se molestó con Wendy después de este momento? ¿Y por qué este gesto terminó generando más ruido de lo que nadie esperaba? Pues agárrate, porque lo que viene es otro nivel. Ay, mi amor, si tú pensabas que la historia de Wendy Guevara ayudando a la anciana se quedaba en un momento tierno y ya, pues no. Aquí es donde el chisme empieza a burbujear como olla de frijoles olvidada en la estufa. Porque lo que parecía un gesto noble y tranquilo, terminó siendo la chispa que encendió una cadena de reacciones, comentarios y movimientos en el mundo del espectáculo que nadie, pero nadie, tenía en el radar. Y mira que yo, como buen observador de la vida pública, me huelo las tormentas antes de que caiga la primera gota. Pero esta vez hasta yo me quedé con la ceja levantada. Te pongo en contexto. El video de Wendy ayudando a la señora se volvió viral en cuestión de horas. Ya no eran solo las cuentas de fans las que lo compartían. Medios de comunicación, influencers, y hasta programas de noticias serios lo estaban pasando en horario estelar. Y aquí viene lo sabroso. En cuanto algo se hace tan popular, empiezan a aparecer esas voces que, por una razón u otra, no soportan ver a alguien brillar. Y sí, mis queridos chismosos de corazón, esas voces no tardaron en llegar. Primero, comenzaron los comentarios de lo hizo para la cámara. Que si el ángulo del video era muy bueno, que si justo había varias personas grabando, y yo aquí me pregunto, ¿y qué? Aunque hubiera 10 cámaras, ¿desde cuándo hacer algo bueno frente a testigos lo convierte en falso? Pero claro, ya sabes cómo es la gente. Si ven a alguien que admiran haciendo algo bien, se emocionan. Pero si ven que todo el mundo se emociona, a algunos les da por buscarle el pero. Después, se filtró que cierta figura del medio, no voy a decir nombres todavía, porque aquí nos gusta soltar la bomba en el momento justo, estaba molesta porque, según ella, Wendy había robado la atención en un evento donde no era la protagonista. Ajá, como si la empatía tuviera que pedir permiso para brillar. Pero, y aquí es donde me río un poquito por dentro, resulta que esa persona llevaba semanas intentando que los medios le cubrieran una campaña. Y ni con todo su esfuerzo había logrado generar el ruido que Wendy consiguió en un instante. ¿Coincidencia? Tú sabes que en este mundo pocas cosas lo son. Y la cosa no paró ahí. Empezaron a circular rumores de que algunas marcas, viendo la repercusión positiva del momento,
Querían contratar a Wendy para campañas publicitarias relacionadas con responsabilidad social, ayuda comunitaria y todo ese paquete que se vende tan bien. Y bueno, cariño, tú sabes que cuando el dinero empieza a entrar en escena, las amistades en el medio se ponen más frágiles que un florero de cristal en manos de un niño. Hubo quienes se alegraron, claro, pero también quienes, en privado, no podían con la envidia. Lo más curioso es que Wendy, fiel a su estilo, parecía no estar pendiente de todo ese ruido. Ella seguía subiendo sus historias, hablando de sus proyectos y, en lugar de defenderse o aclarar rumores, simplemente agradecía a la gente por sus mensajes de apoyo. Y aquí es donde yo digo, o esta mujer tiene un temple que ya lo quisieran muchos, o realmente no le interesa alimentar el drama, aunque, paradójicamente, eso hizo que el drama creciera más. Porque en el mundo del espectáculo, cuando no respondes a un ataque, los demás se inventan la respuesta que más les conviene. Ahora, hablemos del momento que, para mí, marcó el inicio del verdadero escándalo. A los pocos días de que se viralizó el video, un programa de televisión decidió invitar a Wendy para hablar de lo sucedido. Todo bien hasta ahí, pero, durante la entrevista, uno de los conductores le preguntó directamente si creía que su gesto había opacado a otras figuras en el evento. Y Wendy, con esa mezcla de inocencia y picardía que la caracteriza, respondió algo así como: pues yo nada más hice lo que sentí, si eso opacó a alguien, pues qué te digo. ¡Boom! Sin gritar, sin ofender, pero con una frase que sonó como bofetada con guante de seda. Esa respuesta se volvió el nuevo titular. Pasamos de hablar del acto de bondad a hablar del mensaje oculto de Wendy. Porque claro, cada quien interpretó sus palabras como le convenía. Unos decían que era una indirecta clarísima, otros que fue un simple comentario honesto. Pero lo que sí es cierto es que después de esa entrevista, las redes se encendieron otra vez. La otra persona del evento, sí, esa que ya estaba molesta, comenzó a lanzar publicaciones ambiguas, de esas que no mencionan nombres pero todo el mundo sabe de quién hablan. Y ahí fue donde todo se descontroló. Porque en cuestión de horas, empezaron a salir capturas de pantalla, viejas entrevistas, comparaciones de popularidad, y hasta teorías conspirativas sobre una supuesta rivalidad que, según algunos, viene desde hace meses. Y yo aquí, observando todo, pensaba, ¿en serio una acción tan bonita puede convertirse en gasolina para un incendio de egos? Pues sí, así de impredecible es este mundo. Lo más jugoso de todo fue cuando surgieron versiones de que la anciana a la que Wendy ayudó no era una simple espectadora. Algunos decían que era familiar de un personaje influyente en el medio. Otros, que se trataba de una invitada especial del evento. Ninguna de estas versiones estaba confirmada. Pero como buen chisme, mientras más misterio, más interés genera. Y claro, esto alimentó aún más la idea de que el gesto de Wendy había tenido repercusiones más grandes de lo que parecía. Aquí yo me permito una pausa para reflexionar contigo, porque este canal no solo está para soltar la sopa, sino para saborearla. Fíjate cómo algo que nace desde el corazón puede ser interpretado, manipulado y usado como herramienta de competencia. Y aunque Wendy no haya tenido intención de generar ninguna polémica, lo cierto es que su momento de humanidad la puso en el centro de una guerra de narrativas. Y por si fuera poco, las marcas que empezaron a acercarse a ella hicieron movimientos públicos. Anunciaron colaboraciones, donaciones a fundaciones de adultos mayores, y campañas de concientización. Esto, que en teoría es algo positivo, fue interpretado por algunos como aprovecharse de la situación. A mí, francamente, me parece que si el resultado es bueno, no importa que haya una estrategia detrás. Pero bueno, tú sabes que aquí siempre hay gente lista para buscar la mancha en el vestido blanco. En resumen, mi querido público chismoso, el acto de Wendy se convirtió en mucho más que un momento viral. Fue un catalizador que movió piezas, sacó verdades a medias, reavivó viejas rivalidades y abrió oportunidades inesperadas. Y aunque la mayoría de la gente lo celebró, no podemos negar que también despertó los peores instintos en algunos. Pero cuidado, porque si crees que esto fue todo, estás equivocado. Lo que viene en la siguiente parte es donde la historia se mete de lleno en terreno pantanoso. Porque ahí vamos a entrar en quienes fueron los que, en las sombras, intentaron usar este momento para su propio beneficio, y cómo, sin quererlo, Wendy terminó enfrentando un dilema que pondría a prueba no solo su imagen, sino su propia filosofía de vida. Y créeme, mi amor, ahí es donde el drama se sirve calientito. Ay, cariño,
Si pensabas que la historia ya estaba lo suficientemente movida, agárrate porque aquí nos vamos a meter en el verdadero laberinto del chisme fino, de ese que no se ve a simple vista pero que, cuando empiezas a tirar del hilo, descubres un nudo tras otro. Porque lo que parecía solo un revuelo mediático alrededor de un acto de bondad, en realidad estaba despertando interés de gente que se mueve en las sombras del espectáculo, de esos que no salen en cámara pero que tienen más poder que muchos protagonistas. Te voy a contar cómo empezó esta nueva fase del drama. Apenas unos días después de la viralización del video, a Wendy le empezaron a llegar ofertas extrañas. No me refiero a las colaboraciones bonitas con fundaciones o campañas sociales, que, por cierto, ya estaban en marcha, sino a propuestas que olían a estrategia política, a marketing disfrazado de filantropía y, en algunos casos, a puro oportunismo barato. Y aquí es donde yo, como buen narrador, empiezo a hacer mis propias preguntas. ¿Quién está detrás de estas llamadas? ¿Qué buscan realmente? Porque ya sabes, mi amor, que en este mundo nada es gratis y, cuando la miel se derrama, siempre hay moscas dispuestas a revolotear. Uno de los primeros movimientos que levantó sospechas fue la llamada de un empresario muy conocido en eventos masivos, de esos que tienen la agenda llena de contactos influyentes. Según me contaron, le propuso a Wendy encabezar una gira de charlas motivacionales sobre bondad y superación. Todo sonaba precioso, hasta que alguien en su equipo notó que, casualmente, esa gira coincidía con un plan de reposicionar la imagen de una figura pública que, mira tú por dónde, estaba vinculada a uno de los detractores de Wendy en el escándalo anterior. Y ahí ya uno empieza a preguntarse si la bondad estaba siendo usada como moneda de cambio. Pero no fue solo eso. También hubo intentos de apropiarse de la narrativa del momento. Varias páginas y cuentas grandes en redes comenzaron a publicar versiones de la historia donde Wendy pasaba a segundo plano. Casi como si el verdadero héroe hubiera sido el organizador del evento, el equipo de logística o hasta el público mismo. Y aunque Wendy no parecía alterarse, en su círculo más cercano empezaban a sentir que le estaban queriendo robar un momento que le pertenecía por derecho. Porque, vamos a ser claros, una cosa es compartir la inspiración, y otra muy distinta es borrar a quien encendió la chispa. Y aquí llega el dilema que puso a Wendy contra la pared. Aceptar esas propuestas que le estaban lloviendo, aunque vinieran con intenciones dudosas, o mantenerse fiel a su instinto y decir no aunque eso significara dejar pasar oportunidades de crecimiento profesional. Y yo no sé tú, pero ahí es donde se nota de que está hecha una persona. Porque el mundo del espectáculo te empuja a decir que sí, a aprovechar el momento, a exprimir cada segundo de fama. Pero Wendy, que ha demostrado más de una vez que no le gusta seguir los manuales, empezó a poner límites. Claro que eso, como te puedes imaginar, no cayó nada bien en ciertos círculos. Comenzaron a filtrarse comentarios de que se estaba creyendo demasiado, que no entendía cómo funciona la industria, y hasta que estaba desperdiciando la mejor oportunidad de su vida. Pero yo, desde aquí, te digo, a veces la mejor oportunidad es la que decides no tomar, porque si el precio es tu integridad, terminas perdiendo más de lo que ganas. Lo más irónico de todo es que, mientras algunos intentaban manipular la situación, el público seguía a su favor. La gente veía que no estaba forzando la exposición, que no andaba presumiendo contratos o acuerdos, y eso generaba aún más cariño. Porque hay algo que la audiencia sabe detectar. Cuando alguien actúa desde el corazón, se nota, y cuando alguien se sube a una ola por interés, también. Pero aquí viene lo que para mí fue el punto más tenso de todo. Una figura influyente, de esas que no les gusta que les digan que no, decidió lanzarle una indirecta muy directa en una entrevista. Dijo que en este medio, quien no sabe aprovechar su momento, termina olvidado. Y aunque no dijo el nombre de Wendy, todos entendieron a quién se refería. Fue como si pusieran un reto sobre la mesa, como si le dijeran, a ver si eres tan lista como para sobrevivir sin jugar el juego. Y ahí, mi amor, es donde yo vi que esto ya no era solo un tema de oportunidades, sino de orgullo y de territorio. Mientras tanto, la anciana que fue protagonista del momento inicial, sí, la misma, reapareció en una pequeña entrevista local. Y lo que dijo añadió más leña al fuego. Contó que, desde que pasó todo, varias personas habían intentado contactarla para que hablara bien de otros famosos, incluso ofreciéndole regalos y favores. Imagínate, la querían usar como pieza en este ajedrez mediático. Pero ella, con la serenidad de quien no tiene nada que perder, dijo que su experiencia con Wendy fue única y que no tenía interés en inventar nada para beneficiar a nadie más. Y ahí sí que se cayeron las caretas.
Porque eso dejó al descubierto que había toda una operación para desviar la atención. Y si algo detesta el público, es sentir que lo quieren manipular. Así que las redes volvieron a volcarse a favor de Wendy, defendiendo la autenticidad de lo que pasó y criticando a quienes querían empañarlo. Lo curioso es que, en lugar de salir a aprovechar esa nueva ola de apoyo, ella volvió a quedarse callada, dejando que fueran los demás quienes hablaran. Una estrategia arriesgada, pero muy inteligente. A veces el silencio dice más que cualquier declaración. Y así, entre movimientos ocultos, ofertas tentadoras y ataques velados, Wendy se encontró en el centro de un juego que no había pedido jugar. Un juego en el que, para ganar, no bastaba con tener talento o carisma. Había que tener la capacidad de sostenerse firme cuando todos quieren empujarte hacia su lado. Para mí, este capítulo de la historia es crucial porque muestra que el verdadero reto de la fama no está en llegar, sino en mantener la esencia cuando todos intentan moldearte. Y Wendy, con todas sus luces y sombras, estaba demostrando que no iba a dejar que la fama le dictara sus pasos. Pero, cariño, no te me vayas a relajar, porque lo que viene en la siguiente parte es todavía más intenso. Porque en medio de todo este enredo, apareció una oportunidad inesperada, algo que nadie vio venir y que tenía el potencial de cambiarlo todo, para bien o para mal. Y créeme cuando te digo, ese giro es de los que hacen que la gente se siente al borde del asiento. Ay, mi amor, si creías que ya habíamos exprimido todo el jugo de esta historia, prepárate porque aquí viene ese momento que, como buen final de telenovela, te deja con la boca abierta, la ceja levantada y pensando, no puede ser, ¿de verdad pasó eso? Porque en medio de tanto rumor, de tantos intentos de manipular la narrativa, de presiones y ofertas tentadoras, apareció un giro que nadie, pero nadie, tenía en el radar. Todo comenzó una mañana cualquiera, cuando de repente las redes se llenaron de un video nuevo. Pero esta vez no era un clip de algún evento ni un fragmento de programa de chismes. Era un mensaje grabado por la propia anciana a la que Wendy había ayudado. Así, sin intermediarios, sin edición profesional, desde lo que parecía ser la sala de su casa. Y lo que dijo, bueno, ahí fue cuando el internet entero se puso de pie. La señora empezó agradeciendo a Wendy de nuevo, pero luego contó algo que hasta ese momento no se sabía. Ese día, antes de que ocurriera el famoso momento, ella había tenido un accidente menor en el camino al evento. Nada grave, pero sí lo suficiente para que sus piernas se sintieran débiles y se le complicara levantarse de esa silla. Nadie se había detenido a ayudarla antes, hasta que apareció Wendy. Y ahí la señora hizo una pausa y soltó la bomba. Dijo que en el instante en que Wendy la tomó de las manos, sintió una fuerza y un cariño que no había sentido en mucho tiempo, como si fuera mi propia nieta. Mira, yo no sé si fue la sinceridad de su voz o la imagen de esa mujer hablando desde su casa, pero la gente se derritió. Y eso, cariño, cambió por completo el rumbo de la historia. Porque con esas palabras, la anciana no solo validó la autenticidad del momento, sino que también lo elevó a un plano emocional que ningún crítico podía tumbar. Ya no era solo una acción bonita, era un vínculo humano que había dejado huella en las dos partes. Pero espérate, que aquí viene lo más jugoso. Al final de su mensaje, la señora reveló que, después del evento, había recibido llamadas de varias organizaciones y que, gracias a la viralidad del video, ahora estaba colaborando con una fundación que ayuda a adultos mayores en situación vulnerable. Y todo, según ella, por culpa de Wendy, que me puso en el mapa sin proponérselo. Esa frase, por culpa de Wendy, dicho con una sonrisa y cariño, se volvió tendencia. Y sí, porque en este canal sabemos cómo se mueve el Internet. En cuanto algo se vuelve un hashtag, agárrate porque la ola es imparable. Claro que no todos recibieron esta noticia con la misma alegría. ¿Te acuerdas de esas manos en la sombra que querían manipular la historia? Pues empezaron a desinflarse como globo de feria olvidado en el sol. Ya no podían sostener la narrativa de que todo había sido un montaje o una estrategia, porque aquí estaba la protagonista real diciendo lo contrario, con lujo de detalles y sin miedo. Y lo mejor de todo, lo decía sin rencor, sin veneno, con esa transparencia que solo alguien ajeno al mundo del espectáculo puede tener. Wendy, por su parte, reaccionó con la misma calma que la ha caracterizado en todo este asunto. Subió un breve video agradeciendo las palabras de la señora y diciendo que para ella, ese momento había sido un regalo. Y ahí, mi amor, fue donde demostró por qué conecta tanto con la gente. En lugar de aprovechar para tirarle indirectas a quienes la criticaron, se enfocó en lo positivo.
Eso no es debilidad. Eso es inteligencia emocional pura. Porque en un medio donde todos quieren tener la última palabra, a veces el verdadero poder está en saber callar cuando ya ganaste. Y como si el universo quisiera cerrar el capítulo con broche de oro. Unos días después se organizó un pequeño evento benéfico para adultos mayores, donde Wendy y la anciana se reencontraron. No fue una alfombra roja ni un show mediático gigante. Fue algo íntimo, con prensa limitada y mucho corazón. Las fotos de ellas dos abrazándose otra vez le dieron la vuelta al país. Y ahí sí que no hubo crítico capaz de arruinarlo. Era la imagen perfecta para sellar la historia. Ahora bien, aquí entre nos, yo creo que este giro también le dejó una lección a más de uno en la industria. Porque quedó clarísimo que no todo se puede controlar, que hay momentos que se vuelven grandes no por las estrategias de marketing ni por los contratos millonarios, sino porque la gente los siente genuinos. Y ese es un terreno donde ni el dinero ni el poder tienen la última palabra. Pero lo que más me gusta de este final es que no es solo una historia sobre Wendy. Es una historia sobre cómo un acto pequeño puede generar un efecto dominó positivo. La señora no solo recibió ayuda ese día. Ahora forma parte de una causa, está más activa, y dice que se siente revivida gracias a todo lo que pasó. Y Wendy, sin proponérselo, se convirtió en el puente que hizo posible esa transformación. Eso sí, no te voy a mentir. Todavía hay quienes intentan rascarle drama al asunto, inventando teorías sobre si todo esto le servirá a Wendy para subir un escalón más en su carrera. Y yo te digo, pues aunque así fuera, ¿qué tiene de malo si en el camino hizo algo bueno? Porque, al final del día, lo que la gente va a recordar no son los rumores ni las indirectas, sino esa imagen de dos mujeres de generaciones distintas abrazándose con cariño verdadero. Así que, cariño, aquí cerramos este capítulo con una reflexión que, aunque suene cursi, es la pura verdad. En un mundo lleno de filtros, estrategias y apariencias, todavía hay gestos que nos recuerdan que lo más valioso no se puede fingir. Wendy no solo ayudó a una señora a levantarse de una silla, también ayudó a levantar un pedacito de fe en la humanidad. Y eso, por más que intenten opacarlo, brilla por sí solo. Y como buen chismoso con corazón que soy, te digo, guarda esta historia en tu memoria, porque no todos los días el espectáculo nos regala un final tan redondo. Aquí hubo drama, sí, hubo envidias, por supuesto, pero también hubo un recordatorio de que la empatía todavía tiene un lugar en el centro del escenario. Y mientras existan personas dispuestas a detenerse, a tender una mano y a abrazar sin cálculo, siempre habrá historias que valga la pena contar. Y así, mi amor, cerramos esta historia que empezó con un gesto sencillo y terminó convirtiéndose en todo un fenómeno. Wendy Guevara no solo levantó a una anciana de una silla, levantó también la esperanza de que en medio de tanto ruido, todavía hay espacio para la humanidad más pura. Entre rumores, intrigas, giros inesperados y momentos que nos hicieron suspirar, lo que queda claro es que la bondad genuina siempre encuentra la forma de brillar, por más que algunos intenten apagarla. Ahora te toca a ti. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia, si te conmovió tanto como a mí, si te arrancó una sonrisa o si te recordó a algún momento especial en tu vida. Dime también desde dónde me estás viendo, que ya sabes que me encanta saber hasta dónde llega este chisme con corazón. Y si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo, porque aquí siempre te voy a traer las historias más sabrosas, emotivas y con todo el drama que tanto nos gusta, pero siempre, siempre, con corazón.